No, José es el que hace todo el trabajo. Un repasito rápido de lo que acabamos de ver entonces. Simplemente el VAD me va a dar una idea bastante general de hasta dónde llega el fármaco, en qué volumen se distribuye, ¿de acuerdo? Extracelular, intracelular o submodelo tricompartimental, que era cuando el fármaco se nos acumulaba. ¿Cómo han sacado al VAD? Arriba la dosis del fármaco sobre la concentración plasmática. Y en términos prácticos, ¿para qué nos servía? Para determinar la dosis en situaciones muy críticas, fármacos de franja terapéutica estrecha o en el caso de infecciones para los antibacterianos, la dosis necesaria de acuerdo a los estudios de qué concentración yo necesito en sangre. Cuando decimos, si alcanzamos esta concentración en sangre, el antibiótico va a ser efectivo, para eso me sirve, para determinar esa dosis, conociendo el VAD y conociendo qué concentración yo preciso en sangre para poder ser efectiva. ¿Quedó mejor? Sí, doctora. Bien, dudas hasta acá, no se queden con dudas. No van a trabajar ustedes con VAD, simplemente si lo encuentran, necesito que sepan interpretar. ¿Ya? Importantísimo es, aunque no le prestan mucha atención a veces la farmacocinética, leerla e interpretarla, porque les decía recién, este paciente con una meningitis, que de pronto me pone el laboratorio que es sensible a esa Escherichia coli, que fue por una contaminación, porque tiene una craneostomía descompresiva, y me sale en el laboratorio Genta, yo no tengo por qué usarla, porque no va a llegar. Entonces, fíjense que sí es importante conocer la farmacocinética, hasta dónde llega el fármaco, cómo se comporta, es el extracelular, es el intracelular, tiene un modelo de distribución tricompartimental, etc. Bueno, aquí ya teníamos algunos VAD, pero ya ustedes lo han buscado y cuando uno lo busca, lo interpreta y es mucho más fácil. ¿Sí? Luego, ¿qué tenemos? Cuando hablamos de distribución, ¿qué me tienen que saber? A veces en examen les toca solo distribución. ¿Qué es VAD? ¿Cómo encuentro el fármaco en sangre, libre y unido a proteína plasmática? ¿Cuántos modelos de distribución hay? Mono, bi, tricompartimental. ¿Y cómo se distribuyen los fármacos en dos órganos importantes? Barrera hematoencefálica y placenta. Si hablamos de circulación placentaria, a priori decimos que es un tejido formado tanto por tejido materno como por tejido fetal. La placenta tiene sus características propias, incluso tiene algunas enzimas como una monoaminoxidasa, acetilasa, y ella hace alguna biotransformación de algunos fármacos, ¿sí? Pero en el caso de atravesar placenta, a priori vamos a decir que todos los fármacos atraviesan placenta, excepto las sales de amonio cuaternario que están muy cargadas eléctricamente. ¿Qué problema vamos a tener al pasar placenta? Imagínense ustedes que el fármaco atravesó y si llegó al feto y él tiene sus sistemas enzimáticos inmaduros, que los tiene, ese va a ser el problema, que voy a alcanzar mayores concentraciones, él no podrá biotransformar el fármaco y podrá entrar en toxicidad. ¿De acuerdo? Por eso es que al momento de hablar de medicar a una embarazada hay una clasificación de fármacos, desde la A hasta la X, qué fármacos sí podemos dar con cierto grado de seguridad y en qué otros hay que ver beneficios-riesgos para ver qué administrar. ¿Ya? Si hablamos de que el fármaco atraviesa, tomar en cuenta que hasta el tercer mes de embarazo, semana 12 aproximadamente, los fármacos pudieran hacer teratogenicidad. ¿Qué es teratogenicidad? Malformación. ¿Por qué? Porque hasta la semana 12 estamos en la formación de los órganos. Después de la semana 12, los mismos fármacos pudieran ya no hacer teratogenia, malformación, pero sí alterar la funcionalidad de un órgano, ¿ya? A priori sí vamos a decir, todos los fármacos atraviesan, sí, excepto los que tienen mucha carga eléctrica, y esos son generalmente las sales de amonio cuaternario, que son muy pocos, ese grupo de fármacos. ¿Está clarinísimo? Ya. ¿Qué más tengo que saber en distribución? Paso por placenta, atraviesa, no atraviesa. Pero a priori ustedes ya saben que el problema es, no es que atraviese o no, sino
cómo se va a comportar en el producto de la gestación. Y muchas veces el gran problema es que en el feto va a alcanzar concentraciones mayores porque él no lo está pudiendo biotransformar el fármaco. Cuando hablamos del otro lugar de distribución, que son los dos que siempre en farmacocinética normalmente yo les pongo, si atraviesa o no la barrera, porque a partir de ahí podemos determinar si el fármaco va a tener efecto en el sistema nervioso central, si yo necesito que llegue o no, y en segundo lugar, si atraviesa y yo no quería que actúe en el sistema nervioso central, ¿qué efectos adversos vamos a esperar? ¿Qué características tengo acá? Aquí tengo un epitelio formado por los plexos coroideos con una capa de células con borde en cepillo acopladas con uniones estrechas. Aquí no hay poros, ¿ya? O sea que carece de poros. Pregunta del millón, y si no tengo poros, ¿cuáles son las únicas sustancias que podrán atravesar barrera hematoencefálica? Sustancia liposoluble. Liposoluble. Listo, la fracción liposoluble. ¿Por qué yo les dije que una gentamicina, aunque tenga meningitis, aunque yo de dosis máxima tolerada, nunca va a llegar? Porque es no liposoluble, tiene cargas eléctricas. Profesora, pero la penicilina sódica llega en meningitis. Si yo ahorita no tengo meningitis y me coloco una penicilina, no va a llegar nunca, barrera hematoencefálica. Pero en meningitis hay una inflamación y un poquito una apertura y deja pasar a penicilina, a la aminoglucosio no. Aminoglucosio es un aminociclitol, es muy grande la molécula, penicilina es más pequeña. En el caso de la penicilina para un meningococo es un fármaco ideal en meningitis, para una neumococo, que son las más frecuentes, ¿de acuerdo? O sea que cuando hay meningitis sí hay un poquito una apertura por inflamación. Solo pasará a las de muy bajo peso molecular. Penicilina, ¿tiene carga eléctrica? Sí. Puede atravesar, sí. Pero ya la inflamación baja y ya la penicilina no va a llegar. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, doctora. Bien, vamos para adelante. Entonces ya saben, al que le toque distribución, qué volumen aparente de distribución, para qué sirve, cómo interpreto los valores, cómo encuentro el fármaco en sangre libre y unido a proteína plasmática, cómo es el paso por placenta, cómo es el paso por barrera hematoencefálica y cuáles son los modelos de distribución. ¿Está bien? ¿Cuándo vamos a hacer una aproximación de evaluación? Yo soy de las evaluaciones pues orales y presenciales, ¿no? Ahora estamos complicados. Absorción, distribución, falta biotransformación y excreción. Si yo hablo de biotransformación y pido un concepto, ¿cuál va a ser el concepto? La biotransformación es la fase farmacocinética que generalmente prepara al fármaco para ser eliminado. Esa es la definición. Yo dije generalmente. ¿Por qué digo generalmente? Porque cuando hay biotransformación, los fármacos generalmente se inactivan. Se inactivan para ya ser eliminados. Pero hay una baja cantidad de fármacos que en lugar de inactivarse se activan. Es el caso, por ejemplo, del enalapril. Yo tomo enalapril, es inactivo. ¿Cómo, profesora? Si baja la presión arterial, inhibe la enzima convertidora de angiotensina, sí. Pero como enalapril no lo hace como enalaprilat. ¿Qué es eso? Tomé mi enalapril, vía vena porta, llegó al hígado y el hígado lo oxida al enalapril, reacción de fase 1. Lo oxida y al oxidarse forma enalaprilat y el enalaprilat recién hace la inhibición de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Por qué cuando hay un hipertenso con una presión muy alta, a mí no me encanta esto, pero mucha gente lo hace, le colocan debajo de la lengua captopril y no enalapril? Adivinen por qué, los dos son liposolubles. Porque baja la presión bruscamente. ¿Estoy dando clase? Perdón, esto de trabajar en casa es fatal, ¿eh? Ya, a ver de nuevo, no escuché. Porque baja bruscamente la presión. Los Porque dos bajan la captopril es de presión. acción rápida.
Porque el enalapril necesita biotransformarse para poder Sí, señor, funcionar. sí, señor. Yo coloco y los dos se van a absorber. Sublingual hemos dicho rapidísimo, en 2 a 3 minutos. Si lo coloco el enalapril debajo de la lengua, no va a pasar al hígado. En primer momento pasa a la sangre y va a dar vueltas en sangre y es inactivo. Recién cuando pase por el hígado va a pasar a enalaprilat y recién va a tener actividad. Hasta eso el paciente. En cambio, si yo recibo captopril, pasa a sangre sin pasar por vía vena porta hígado en un primer momento, porque después lo va a hacer, y él ya es activo. Él directamente inhibe a la enzima convertidora sin necesidad de activarse. ¿Quedó mejor? Sí, Sí, yo creo que ustedes ya ni responden. Me imagino que están tirados ahí en su cama mirando el techo y ni atienden a la profe, ¿no? Bueno, va. Biotransformación, entonces la fase farmacocinética donde yo preparo el fármaco para ser eliminado. ¿Qué voy a estudiar en biotransformación? Si yo tomo por vía oral el fármaco, siempre va a pasar por el hígado, siempre, antes de alcanzar circulación sistémica. Cuando este fármaco pasa por el hígado, gran parte de él será biotransformado, unos más, unos menos, y recién lo echa a circulación sistémica. Cuando el hígado le hace esa primera biotransformación antes de tener un efecto farmacológico, se llama fenómeno de primer paso hepático. Y si ya lo biotransforma antes de alcanzar sangre, ¿ustedes creen que la biodisponibilidad aumenta o disminuye? disminuye. Disminuye, es por eso que en vía oral tenemos siempre menor biodisponibilidad. Aunque hay fármacos muy poquitos que tienen 100% teóricamente. Digo teóricamente porque es variable, ¿no? De un paciente a otro. 100% de biodisponibilidad, por ejemplo, la levofloxacina, que se llama este antibiótico para gram positivo, linezolid. Ellos tienen 100% teóricamente de biodisponibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, cuando pasa por el hígado, que lo hace siempre antes de alcanzar circulación sistémica y ya es biotransformado, baja la biodisponibilidad. ¿Qué va a ocurrir en el hígado? En el hígado yo voy a tener 2 fases. El fármaco puede entrar a fase 1 o puede entrar a fase 2. ¿Qué significa esto? Creo que tengo una gráfica más adelante para explicarme. Sí, está. Esa biotransformación, el fármaco puede hacer solo fase 1, tiene derecho. ¿Qué es fase 1? En fase 1 hay unas enzimas en el hígado que se llaman enzimas hepáticas del citocromo P450. ¿Por qué se llama 450? No porque tenga 450 enzimas, sino porque esas enzimas hacen la refracción de la luz en 450 haces. ¿De acuerdo? Pero, ojo, prohibido decir que tiene 450 enzimas. Esa fase 1 que se produce gracias a estas enzimas hepáticas son reacciones del fármaco con el oxígeno y se llama oxidación. Reacciones del fármaco con los hidrógenos se llama reducción. Con el agua se llama hidrólisis. Con ácidos carboxílicos, una descarboxilación. O sea que estas reacciones de fase 1, cuando el fármaco entra en fase 1, generalmente se inactiva. Cuando digo generalmente es porque no todo se inactiva, sino que, por ejemplo, el enalapril se oxida, el enalapril, gracias a las oxidasas, que son enzimas del citocromo P450. Al oxidarse, recién se activa el enalapril, pero son muy pocos los fármacos que se activan en fase 1. La mayoría de ellos se van a inactivar, pero hay este pequeño margen. ¿Qué es fase 1? Oxidación, reducción, hidrólisis. ¿Mi fármaco puede oxidarse y después hidroxilarse? Sí. ¿Puedo hacer 1 o 2 reacciones de fase 1? Sí. Y cuando ya se biotransforma por cualquiera de estas enzimas, el producto se llama metabolito. Ya no es fármaco, son metabolitos. Los metabolitos pueden ser activos y los metabolitos pueden ser inactivos. A veces ustedes van a leer una literatura y te da muchos nombres de metabolitos. ¿Qué significa? Que unos se oxidaron, otros hubo reducción, otros entraron a fase 2. ¿Un fármaco puede hacer solo fase 1? Sí, inactivarse.
Cuando yo digo inactivarse, ¿qué se van a imaginar? Este es mi fármaco, es liposoluble. Al inactivarse significa que estas enzimas le dieron cargas eléctricas positivas o negativas. Y si tiene cargas eléctricas, ¿podrá entrar dentro de mi célula el fármaco? No. Espera su turno para poder ser eliminado. El principal órgano de eliminación es el riñón, mas no es el único. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo digo biotransformación, es prepararse para ser eliminado. ¿Y cómo lo voy a preparar? O lo voy a conjugar o le voy a dar cargas eléctricas para que siga dando vuelta en sangre, pero ya no va a actuar, esperando su turno para poder ser eliminado. Fase 1, oxidación, reducción, hidrólisis, metilación también entra ahí, de carboxilación también. ¿Quién lo hace? Citocromo P450. ¿Siempre inactiva el fármaco? No, muchas veces lo activa. Punto. ¿Puedo yo tener más de un metabolito? Sí. ¿Puedo hacer fase 1 y después hacer fase 2? Sí. ¿Qué es una reacción de fase 2? Una reacción de fase 2 es, viene el fármaco acá y lo voy a conjugar. Le voy a conjugar, le voy a hacer envolturas. ¿Con quién lo voy a conjugar? Lo puedo conjugar con el ácido glucurónico o glucurónido y es una glucuronoconjugación. ¿Quién lo hace? La glucuronidasa. Se puede combinar con el ácido acético. ¿Cómo se llama la reacción? Acetoconjugación. ¿Quién lo hace? Las acetilasas. Puedo combinar con ácido sulfúrico. ¿Cómo se llama la reacción? Sulfoconjugación. Puedo conjugar con glutamina, una glutaminación. O sea que el más usual de acá es el ácido glucurónico. Que tu fármaco sufra, vas a leer así en la literatura, sufre una glucuronoconjugación. Y ya el metabolito se llama tal cosa. Además sufre una acetilación, su metabolito se llama tal. ¿Ya? Todo fármaco que hace fase 2 siempre se inactiva. ¿De acuerdo? Siempre se inactiva. O sea que sus metabolitos van a ser inactivos. ¿Cuáles van a ser metabolitos activos? Probablemente los que entren solo en fase 1. Pero si tu fármaco entra a fase 2, siempre se va a inactivar. ¿Está clarinísimo? Sí, doctora. Preguntas. Ya vamos a borrar esto y vamos a leer un poquito el chat. Sí, dice Stephanie, una bella. Ok, perfecto. Entonces, van a leer ahora cualquier fármaco. Van a revisar su BAD, van a ver qué dice del BAD, van a buscar qué dice de biotransformación. ¿Está? Vamos. Ciclo enterohepático. Tengo que sacar mi barra de navegación para leer el título aquí. Qué barbaridad. Bueno, este paciente tomó un fármaco. Vamos a hacer de cuenta que es un anticonceptivo de vía oral. Que todos los días hay que tomarlo a la misma hora, ¿verdad? Llega al estómago, llega a intestino. En intestino se absorbe y a vena porta y nos va a llegar aquí al hígado. ¿Ok? El hígado le hace su primer paso hepático y después echa su contenido a sangre, va y hace su trabajo, el anticonceptivo, evita la que se llama la ovulación. Vuelve al hígado y cuando vuelve al hígado es biotransformado. Hace fase 2, hacen oxidación primero y después hacen glucuronoconjugación, ¿ya? Hacen las dos fases, un anticonceptivo de vía oral. Hace biotransformación y después se glucurona. ¿Qué fase es? Fase 2, doctora. Listo. Aquí lo voy a dibujar así con su glucuronoconjugación. Tiene carga eléctrica, ya no se va a absorber y la vesícula que hace, echa su contenido a la segunda porción del duodeno, pero tengo ya mi fármaco acá, que está con toda la glucuronoconjugación, se tendría que ir por vía intestinal. Pero ¿qué ocurre? Hay unas bacterias en intestino que son flora normal, que lo desconjugan, se llaman beta-glucuronidasa. Le sacan este ácido glucurónico que fue envuelto, lo devuelven como liposoluble. Y si es liposoluble, ¿qué va a pasar en intestino? ¿Se absorbe o no se absorbe? Sí, se absorbe.
Ya, como ya se absorbió en un primer momento y se absorbe por segunda vez, le vamos a llamar reabsorción. Reabsorción. Vuelve a absorberse. Viene al hígado y hace su trabajo. ¿Cada cuántas horas tomamos el anticonceptivo de vía oral? Cada 24 horas. 24 horas y no cada 8 ni cada 12. Pero si me duele, si tengo fiebre o inflamación, te dice tome cada 8 horas. O si es una amoxicilina cada 8 horas. Y el anticonceptivo no, tome uno por día. Pero el día tiene 24 horas. ¿Por qué? Porque cuando el día se está yendo conjugado, sufre una desconjugación y vuelve a absorberse. Entonces un fármaco que sufre un ciclo entero hepático tiene mayor semivida o menor semivida. Mayor. Mayor, ¿por qué? Porque cuando se está yendo vuelve a absorberse. ¿De acuerdo? Hay analgésicos, por ejemplo, si voy a tomar un diclofenaco, lo deberé tomar cada 8 horas. Pero hay otro que se llama meloxicam, que es un oxicamo que también es AINE, que tiene el mismo mecanismo de acción, pero que te dicen tómelo cada 24. ¿Por qué? Porque sufre ciclo enterohepático. Cuando él ya se está yendo, se desconjuga y se vuelve a absorber. Ya se está yendo, se desconjuga y se vuelve a absorber. Vamos a ver si me deja entender. Vamos a borrar un poquito, ¿no? Esta glucuronidasa que desconjugan son producto de bacterias. ¿Qué va a pasar si esta paciente hizo una infección urinaria por una Escherichia coli? Le vamos a poner nombre y apellido. Es una infección urinaria que no es frecuente, no es a repetición, entonces creemos que es una bacteria muy sensible y se le da amoxicilina. Amoxicilina es una penicilina que amplía espectro a gram negativos, además de los gram positivos, que son característicos de las penicilinas, con buena actividad para una Escherichia coli. Entonces se la damos como tratamiento empírico. Empírico es, yo doy el fármaco, pero todavía no estoy seguro del tipo de bacteria que está infectada. Viene amoxicilina, inhibe síntesis de pared bacteriana, amplio espectro, gram positivos, gram negativos. Viene y me barre la flora del paciente, de la paciente. Y si me barre la flora de la paciente, pregunto, ¿qué va a pasar con la desconjugación del estrógeno? No se va a No va a desconjugar. haber reabsorción. Se desconjuga. Ok, ya no hay quien la desconjuga, no hay reabsorción. ¿Y qué va a pasar con el nivel plasmático del anticonceptivo? Va a disminuir. Disminuye su semivida. Ok, ¿y qué riesgo corro? Mayor posibilidad de embarazo. Embarazo. Sí, señor, exactamente. No va a cumplir su efecto a las 24 horas. Y a alguien le preguntan, cuando le dan una amoxicilina, si toma anticonceptivos de vía oral, y en la farmacia menos. O sea que fíjense la importancia de conocer los fármacos que sufren ciclo enterohepático para ver quién le puede modificar. ¿Y qué harían ustedes? Tu paciente está tomando anticonceptivo, hizo una infección urinaria. ¿Qué hacemos? A ver, ¿a quién se le ocurre algo? Que no tenga relaciones sexuales. ¿No? Ay, tan bello, ¿no? Pues, ¿cómo la vas a castigar Abstinencia. así? No, pobrecita. Tampoco la vamos a castigar así. Por lo menos lo único que podemos hacer en pandemia, si viven en pareja. Ya que no podemos hacer muchas cosas. Es que ya mucho Cambiar el método para anticonceptivo, el doctora. preservativo. Ya, eso me gustó más. El anticonceptivo no lo puede cortar, ya, porque va a romper el ciclo. Debe completarlo tal cual. Pero si va a tener relaciones, usar un método de barrera adicional hasta que termine este sobre de anticonceptivo y su tratamiento antibiótico. Eso es lo recomendable. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Bueno, yo creo que se entendió el concepto. ¿Alguna duda de ciclo enterohepático? Aquí las que juegan su rol importante son las bacterias. Y si yo les pregunto, ¿y todos tendremos una buena cantidad de flora de intestino? Doctora, una preguntita. Cante. ¿Pasaría el mismo caso el que acaba de mencionar con una mujer que está
contagiada con tuberculosis y está utilizando el anticonceptivo vía oral. Sí, cuando hace el tratamiento de TB está contraindicado la vía oral de anticonceptivo. Yo daba capacitación hace unos años a los centros de salud, a los médicos, y hacíamos discusiones interesantes de casos clínicos y trabajamos con el programa de TB. Entonces viene esta paciente, tomaba anticonceptivo y se embaraza y recibe la medicación de TB. ¿Qué haces ahí? Bueno, ya no toma más anticonceptivo, pues se embarazó, pero ¿por qué se embarazó? Probablemente porque perdió efectividad el anticonceptivo. ¿De acuerdo? O sea que eso está comprobadísimo que no debiera. ¿Sí? Son muchas las variables, pues no que justo no esté ovulación y haya una interrupción, esto ya escapa. Pero sí hay riesgo de embarazo, sí. Toda vez que se hace, a ver, son dos cosas diferentes acá. Si hago tratamiento de TB, ¿qué método anticonceptivo usar? Cualquier método menos anticoncepción de vía oral. Puedes usar en ampolla, puedo usar un diafragma, puedo usar solo preservativo. Es lo ideal. Los fármacos de TB, además, son teratogénicos, ¿ya? Entonces, si va a haber un embarazo que puede haber con un anticonceptivo de vía oral, el riesgo de malformación es alto. Tuvimos una paciente que quedó en embarazo y tratamiento de TB. ¿Qué hacemos? ¿Mantenemos el tratamiento de TB o qué hacemos? Qué complejo. Estos fármacos, si hubo un embarazo, yo no puedo cortar los fármacos de TB porque voy a terminar con la vida de la madre y del niño también. Ahí se prioriza siempre mantener el tratamiento, se saca uno de los fármacos que es el más teratogénico y se mantiene el otro, ¿no? Pero ahí la mamá tiene que saber que puede haber malformación porque también ellos son teratogénicos si ya está en embarazo y nosotros nos pasábamos horas debatiendo qué se hacía, si se hacía un aborto terapéutico o porque el tratamiento de TB no lo puedo quitar. O No se hay una prosigue, dosis mínima, doctora. o se prosigue el embarazo. El problema es que la dosis mínima puede después Mycobacterium hacer resistencia, ¿no? Muy complejo es el Mycobacterium. Imagínate que usamos 4 fármacos al mismo tiempo y no puedes bajar dosis. Esta paciente, ¿qué se hizo? Nos pasamos debatiendo todo un sábado a la tarde, interesante el debate, todos médicos, y ¿qué se optó? Que los padres decidan. Mamá siempre es más protectora del embarazo y ella decidió seguir y el tratamiento también tenía que seguir. El papá es un poquito más reacio, ¿no?, a mantener el embarazo en esos casos. Y el niño nació normal, más no siempre puede ocurrir, ¿no? O a veces nace normal, aparentemente, no es que lo sometimos a estudios de todo para ver si todos los órganos estaban imperfectos. Aparentemente sí, no sabemos a la larga si tuvimos o no algún efecto adverso. Pero con esto que quiero decir, que si yo hablo de teratogenia, no significa que en el 100% de los pacientes va a ocurrir. Acuérdense la tragedia de la talidomida. Estas mujeres embarazadas la tomaron y muchos chicos nacieron con focomilía, más hubieron otras pacientes que tomaron en las mismas cantidades la talidomida y no hubo focomilía. ¿Me dejo entender? Resumiendo, mientras tomes esto ya se va a acabar otra vez. Mientras tomes anticonceptivos de vía oral y asocias un antibiótico, completar el esquema, pero con usar preservativo, no negociable, ¿sí? Tratamiento de TB, nunca usar anticonceptivos de vía oral. Si lo va a empezar la paciente, asegurar de tener otro método anticonceptivo. ¿Está bien? Preguntas. Doctora, buen día. Una consulta. ¿Hay medicamentos que por exceso de ese medicamento provoque una disminución en la flora normal? Totalmente. Independiente de la dosis que uses, vas a hacer un barrido de flora. Más relacionado con el tiempo de administración que con las concentraciones. Si das en vía oral hay un barrido. También cuando das por vía endovenosa, también va a haber un barrido de flora de intestino. Toda vez que se hace un tratamiento antibiótico, lo ideal es reponer flora terminando el esquema de tratamiento. Dime.
Y cuando hay un barrido de flora, ¿estos pueden provocar estreñimiento o pueden provocar diarrea? ¿O depende? Depende. Lo que sí van a provocar cuando hay una disbiosis, una falta de flora, come, se fermenta, el paciente llena de gases, hace disbiosis, hace hiperpermeabilidad de intestino, la hiperpermeabilidad, búscala, consecuencias de hiperpermeabilidad de intestino. Algunos pacientes hacen diarrea por barrido de flora y otros pueden hacer estreñimiento. Más usual la diarrea, pero eso depende de cada paciente, ¿no? Cada paciente tiene sus características. Hay pacientes con estreñimientos crónicos. No, dice, feliz con el antibiótico porque desde que lo tomé voy mejor al baño. Dice, pero eso es un barrido de flora, ¿no? Ninguna de las dos es buena. El estreñimiento, intestino está acostumbrado solo a absorber, no sabe hacer otra cosa. Si vos tienes dentro materia fecal que ya se tenía que ir ayer, antes de ayer, hace 2 días, y no se fue por el estreñimiento, el intestino sigue absorbiendo. ¿Y qué va a absorber? Toxinas, porque lo que hay ahí es materia fecal. Entonces es un paciente intoxicado crónico y le afecta en muchas cosas. Hay dolores de cabeza a repetición, distensión abdominal, pérdida de concentración, puede haber depresión porque no está formando serotonina, la serotonina a la noche se hace melatonina, el paciente no duerme. ¿Te das cuenta? O sea que lo que tienes que tratar ahí es reestructurar ese intestino, independiente del antibiótico. Ya usó antibiótico, listo, ahora te encargas de darle una buena nutrición a ese intestino y de recuperar hiperpermeabilidad y disbiosis. ¿Quedó mejor? Sí, doctora, una consulta más. Puede ser de cualquier tipo de fármaco, ¿verdad? O sea, cualquier tipo de fármaco que en exceso nos puede causar un barrido de flora. Hay fármacos no, específicos. no en exceso, a cualquier dosis. Los fármacos barren un poquito flora del intestino, pero ¿sabes quién la barre más? Para no achacarle tanto a los fármacos. El estrés. El estrés sube el cortisol. El cortisol aumenta la producción de ácido clorhídrico en el estómago. El ácido clorhídrico hace su barrido de flora, sin que yo tome ningún medicamento. Puedo no tomar ningún medicamento y tener déficit de flora, sí. Por estrés, por el tipo de alimento. Antes se decía uno es lo que come. Ah, yo como saludable. No, hoy se dice uno es lo que come y lo que el intestino es capaz de absorber. Porque ahí estoy hablando de mecanismos de absorción intestinal. Hay disbiosis, hay hiperpermeabilidad. Hiperpermeabilidad se van a imaginar como un intestino lleno de huequitos. Deja pasar moléculas más grandes. Al dejar pasar moléculas más grandes, proteínas son antigénicas y empiezan las enfermedades autoinmunes en los pacientes. Desde una rinitis alérgica o hongos también a repetición, la lengua saburral, hongos vaginales a repetición, alergias en la piel sin saber a qué. Principal causa, hiperpermeabilidad intestinal. ¿Sí? Bueno, ese es un tema que me apasiona y lo conversaremos en otro momento, si no, no puedo avanzar. Pero te quedó un poquito claro, busca hiperpermeabilidad, busca disbiosis, busca causas de disbiosis y ahí te va a salir el estrés, el tipo de alimento, ayunos muy prolongados, ahora está de moda el ayuno intermitente, que no necesariamente es lo espectacularmente para el intestino. Tienes muchas horas sin comer y que ha producido tu estómago ácido clorhídrico, entonces me va barriendo esa flora intestinal. Lamentablemente vas a bajar de peso, claro, porque lo estás sometiendo a inanición al cuerpo. Y si no tiene de dónde jalar glucosa porque no le has dado un carbohidrato de uso pronto y lo tienes 16 horas sin comer, va a echar de los ácidos grasos y ahí va a entrar en cetogénesis y va a usar esos ácidos grasos como fuente de energía. Así que bajar de peso, obviamente. Más habrá que ver a qué precio intestinal. ¿Quedó ligeramente mejor? Sí, doctora, gracias. Un tema bellísimo. Yo puedo quedar hablando del intestino muchas horas. Sí. Es uno de los temas que más me apasiona, así que rápido les cambio el chip, ¿ya? Vamos, para adelante. ¿Alguna duda de ciclo enterohepático? Doutora, em la fase 1, então só aclarando, vai haver oxidação, redução, hidrólise, e em la fase 2... Nada te entendí. Háblame un poquito más lento y más fuerte y no te apegues mucho a tu micrófono. Vinicio, ¿no? Em la fase 1, vai haver processos de oxidação, redução e hidrólise. Em la fase 2, hay conjugação. Seria isso? Sí, fase 1, oxidación, reducción, hidrólisis, puede hacer metilación, puede haber descarboxilación, pero no se conjugan con nadie, se combinan con oxígeno, con hidrógeno.
Y en la fase 2 siempre conjugación. La más usual, glucorono conjugación, puede haber sulfo, puede haber nitro conjugación, puede haber glicocola conjugación. Siempre que hay conjugación, el fármaco se inactiva. Ok, Siempre. gracias. ¿Puede un fármaco hacer oxidación? Sí. Y después glucorono conjugación, sí. Y otra parte acetilación, sí. Y otra nitración, sí. Y ahí es que vas a buscar, vas a leer cualquier fármaco ahora y busca diazepam. Ese tiene varios metabolitos activos. Y por eso es que yo me tomo un diazepam y me duermo muchas horas en mi vida larga, hace ciclo enterohepático y encima sus metabolitos son activos, fase 1 de oxidación generalmente, y son metabolitos con actividad farmacológica y siguen haciéndome la depresión del sistema nervioso por aumentar el ingreso de cloruro, hiperpolarizar las células. ¿Quedó mejor? Sí, gracias, doctora. ¿Ok? ¿Alguna duda más hasta aquí? Vamos. Ok. Falta algo. Mi programa no lo traje aquí. Factores, ya sé lo que falta. De biotransformación, 2 conceptos me faltan. Inhibición enzimática, me lo acuerdo porque recién le di la clase al otro grupo y tuve que mirar. Es que yo nunca usaba láminas para dar esto. Jamás he usado láminas para dar clases de farmacología, por lo menos en este primer periodo. Inducción enzimática y inhibición enzimática. ¿Qué son estos conceptos? Estos conceptos aparecen cuando yo voy a combinar 2 fármacos, ¿ya? ¿Qué es un fármaco? El fármaco es el inductor enzimático. Resulta que yo tengo mis enzimas en el hígado y ellas no es necesario que trabajen todas para que biotransforme mi fármaco, no es necesario. Hay algunas que están dormidas, es lo mismo que el riñón, tiene tal cantidad de nefrona, pero mi riñón va normal, pero no trabaja al 100% el riñón. ¿Sí? Tiene algunas que están ahí de reserva, guardaditas, no precisan ellas trabajar para yo tener una buena función renal. ¿Y qué va a hacer un fármaco? Fármaco inductor enzimático. Este despierta o estimula más enzimas hepáticas para que trabajen en términos sencillos. Vamos a ver si se entendió. Viene este primer fármaco y si solo trabajaba un 50% de las enzimas, despierta un 60, un 70 o un 80. ¿Qué va a pasar si viene el segundo fármaco? Si hay más enzimas actuando, trabajando, ¿se biotransforma más o se biotransforma menos? Se transforma menos, doctora. No más. ¿Cómo que menos? Si tengo más enzimas que le van a atacar porque se han despertado, alguien vino y las despertó. Sufren más biotransformación. ¿Qué va a pasar con el nivel plasmático? ¿Se eleva o disminuye? Se va a disminuir. Perdón, aumentar. Disminuye. Y Bueno. puede que yo no alcance el efecto que yo quiero. Disminuye. ¿Ok? ¿Y qué sería una? Queda un minuto. Vamos a hacer 5 de descanso y volvemos aunque sea media horita, ¿ya? O uno hasta que termine esta parte. ¿Está bien? Está bien, doctora. Está bien, Ya. doctora. Ya, vamos. Inhibición enzimática. Este fármaco que di el primero duerme a las enzimas hepáticas. ¿Qué va a pasar si viene el segundo fármaco? Las encuentra dormidas, sufre menor biotransformación.